Hello, good morning. Today we present topic number one. A continuación les expondremos un tema número 2 de fundamentos de física, el cual abordará sobre la evolución de la física. Bueno, como introducción tenemos que la física a lo largo de los años ha sido fundamental desde las primeras civilizaciones que observaron los movimientos celestiales hasta la física moderna que explora las partículas subatómicas y las dimensiones del espacio. Sabemos que la física se remota a las antiguas civilizaciones como la griega y la china. Algunos filósofos como Tales de Mileto, Confucio especularon sobre la naturaleza fundamental de la materia y el cosmos, y así enseguida fue Europa renacentista. La física comenzó a adoptar un nuevo enfoque más sistemático y experimental. Algunos autores como Galileo Galilei, John Kepler sentando la básica moderna con sus estudios y el movimiento de las leyes del universo. A continuación les hablaremos sobre la física antes de los griegos. Bueno, las primeras civilizaciones surgieron en Egipto, Mesopotamia, India y China. Estas iniciaron con la astronomía, dice las matemáticas y la geometría. La astronomía surgió por la necesidad de organizar los trabajos agrícolas según el inicio de las estaciones y pronto abordó cuestiones más complicadas, puesto que ellos este, veían las fechas en donde eran buenas las siembras, la agricultura, para todo ese tipo de cosas. Luego tenemos la física durante los griegos. Bueno, dicen que los griegos fueron los primeros en considerar la naturaleza como objeto de conocimiento y en buscar explicaciones de los fenómenos físicos, los más gerenciales que fueran posibles. También tenemos que la mayor ciudad de Grecia fue el asiento de la escuela, cuyo fundador fue Tales de Mileto. Él realizaba las investigaciones racionales de la naturaleza, teoría de los cuatro elementos. Todas las que percibimos, está construido por aire, tierra, agua y fuego. La concepción atomística discreta de la materia es introducida un poco más tarde, pero por Leucio y Demócrito. Bueno, fueron algunos autores muy importantes que destacaban en esa época en base a la física. Tenemos lo que es la física en la Edad Media. Dice que principales estudios que se realizaron en esa época fue la cinemática, los estudios medievales, rotación de la Tierra, la teoría del ímpetu, la óptica. Algunos experimentos realizados fueron lentes de luz, paso de la luz a través de un vaso de agua, propiedades de imanes. Algunos personajes que destacaron en esa época fueron Peter Peregrinius, Jean Buridan, Robert Carlomagno, Roger Bacon. Bueno, ¿en qué consistía la física? Dice, la física de la Edad Media fue influenciada en gran medida por las ideas y el legado de la antigua filosofía griega y romana, así como con las contribuciones de las civilizaciones islámicas. Durante este periodo, la comprensión del mundo natural estaba fuertemente arraigada a la filosofía y a la teología. La investigación científica estaba estrechamente ligada a la interpretación religiosa, puesto que como aún no tenían conocimientos, y ellos se regían más por la filosofía y todo eso, poco a poco, gracias a estos investigadores, se fueron desarrollando un poco más. Sus bases venían desde las primeras civilizaciones. Luego está lo que es la física en el Renacimiento. Este es un surgimiento significativo a medida que el pensamiento científico comenzaba a alejarse de las interpretaciones predominantes teológicas y fisiológicas de la naturaleza hacia enfoques más empíricos y observacionales. Algunos autores que destacaron
En esta época fue Isaac Newton, los descubrimientos astronómicos de Galileo Galilei, y a medidas también otro filósofo también fue por John Kepler. Esos fueron algunos de los filósofos o autores que más destacaron en esta época. Tenemos en el periodo clásico, bueno, se le considera a Galileo Galilei como el padre de la física clásica, puesto que este decía que la física clásica se divide en electromagnetismo, óptica y mecánica. Bueno, como sabemos, la óptica es una rama de la física que se dedica al estudio de la luz visible, sus propiedades y comportamientos. Electromagnetismo, esta pues estudia las partículas cargadas y los campos eléctricos y magnéticos. La mecánica se encarga de los cuerpos macroscópicos que se mueven a velocidades muy pequeñas comparadas a la luz. La física clásica que conocemos hoy en día se debe igual a algunos aportes que hizo Isaac Newton, puesto que formuló las tres leyes fundamentales, las cuales hoy en día aún utilizamos, que es la ley de la inercia, ley de la fuerza, ley de tracción y reacción. Estas son sus tres leyes principales o que él asentó y que, si bien sabemos, son muy ciertas y que aún las seguimos utilizando. Luego tenemos el periodo moderno. Esta pues se plantea entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, iniciando en 1990 por Max Planck, desarrolló su idea de cuanto de acción, la cual estudia fenómenos que se producen a la velocidad de la luz o cuyas escalas son igual o menor al tamaño de un átomo. También ahí participó un gran filósofo, Albert Einstein, puesto que publicó una serie de trabajos que evolucionaron en la física, principalmente representados por la dualidad de ondas, partículas de luz y la teoría de la relatividad, entre otros. Dice que algunas de sus misiones principales eran la existencia de las fuerzas que rigen a la naturaleza, por ejemplo, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. En la teoría de la unificación, para así entender el universo y sus partículas, se le conoce generalmente por estudiar los fenómenos que producen a la velocidad de la luz o valores cercanos o a ellas. Bueno, esos son relacionados al periodo clásico también. De ahí se sacaron algunos, o de ahí se apoyó a sustentar a los estudios de Albert Keynes. Luego tenemos algunos experimentos cruciales que son, por ejemplo, todos los objetos caen a la misma velocidad de Galileo Galilei. La refracción de la luz blanca, esta fue de Isaac Newton. El peso de la Tierra, de Heinrich Cavendish. La infracción de la luz, Thomas. Principio de la conservación de la energía, James Prescott Hall. Bueno, esos fueron algunos experimentos. Algunos textos clásicos, bueno, esto se refieren que de la física son obras fundamentales que han influenciado significativamente el desarrollo de la disciplina a lo largo de la historia. Aquí algunos textos clásicos de la física que fueron Principios matemáticos de la filosofía natural de Isaac Newton. Tenemos también La óptica de Isaac Newton, publicada en 1704. Tenemos Diálogos sobre los principales sistemas del mundo, Galileo Galilei, sobre las revoluciones de las esferas celestiales de Nicolás Copérnico, y algunos también como Principios matemáticos de la mecánica cuántica de Paul Dirac. Y como conclusión,
Podemos decir que la física a lo largo de la historia es un relato fascinante, pues los descubrimientos que se han realizado, las revoluciones conceptuales, los avances tecnológicos que han transformado nuestra comprensión del universo y nuestra capacidad para manipular, puesto que vemos que conforme la física ha evolucionado, se han hecho grandes avances o descubrimientos que han aportado al desarrollo humano, tanto en medicina, tecnologías, educación, política y muchísimas cosas más. Todas esas teorías, experimentos de la física han apoyado a nuestro desarrollo humano tanto y han hecho que de alguna manera faciliten nuestra vida y faciliten nuestra vida o nuestro desarrollo. Y pues vemos que la física ha sido de gran aporte para nosotros. Nuestras referencias bibliográficas y muchísimas gracias.